pastorear todo el rebaño, incluyendo a las mujeres, y eso nos ayuda de desviarnos de muchas cosas. A veces el ministerio de las mujeres tiende a desviarse, así que por eso. ¿Por qué no van conmigo a Proverbios 31 y voy a orar y vamos a empezar juntos? Padre, gracias por este tiempo juntos, mirar tu palabra, entender lo que tú requieres de nosotros. Y eso no es una carga para nosotros, Señor. Te amamos y por el amor que tú tienes por nosotros queremos obedecerte. Así que el mirar lo que tú quieres que hagamos como cristianos no es una carga, es un gozo y una delicia, porque encontramos nuestro deleite en obedecerte. Así que, Señor, oro que esta mañana sea útil para estas mujeres que caminen con el Señor, que lleguen a conocer el gozo de verdaderamente buscar una vida obediente. En Cristo Jesús lo oramos. Amén. Así que mientras encuentras Proverbios 31, voy a darles alguna información que es buena, pero no es muy buena. Y lo que quiero decir con esto es que les voy a darles algunas verdades de las Escrituras, pero voy a guardarlo mejor para último. Así que todo lo que hagamos esta mañana, probablemente tienes una lista de cosas. Ya tenemos 10 cosas, son buenas. Serán útiles, pero la más mejor es hasta el final y mirarán por qué. Mientras van a Proverbios 31, quiero darles un resumen de Romanos 1. Romanos 1, 18 a 19. Dice que cuando la depravación y el pecado toman una posición lo suficientemente fuerte en la sociedad, la humanidad niega, cualquiera que está depravado y está lleno de pecado, niega las verdades de Dios, verdades que son obvias, las cuales son evidentes. Es un acto intencional y de rebelión. No es un accidente, no es una ignorancia. El ver la evidencia clara de Dios y huir de ella. Una de las verdades obvias acerca de Dios, que les es evidente a toda la humanidad, es el cómo Él nos creó. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso ha sido obvio por 7,000 años desde la creación. Es literalmente una verdad que todos saben. Todos lo saben. Y aún así, en los últimos años, hemos estado viendo esta negación de la verdad. Nunca pensé que me sentiría triste por los feministas, pero su agenda ha sido borrada porque ahora, no puedes ser una feminista si no sabes que es una mujer. Ahora Satanás ha engañado con éxito a incontables millones de personas para tratar de borrar la feminidad, como se ha entendido tradicionalmente durante miles de años, por muchos. Recientemente, Matt Walsh, del servicio de noticias Daily Wire, creó un documental llamado What is a Woman?, que es una mujer, y es básicamente un desafío para todas las personas en todos los ámbitos de la vida, el describir lo que es ser una mujer, y la mayoría ni siquiera trata de definir lo que es ser una mujer porque no es considerado políticamente correcto hacerlo. Es tan loco como tienes un cerebro para pensar. Y si bien el documental ilustra la inane y absurda falta de lógica y sentido de verdad por parte de todos los incrédulos entrevistados, se queda corto. Y la razón por la que se queda corto es porque la premisa del documental era hacerle una encuesta a las personas, pero las personas nunca han sido la fuente de verdad. Dios es la fuente de la verdad y la verdad divina es donde debemos ir. Así que esta mañana no voy a hablarles acerca de lo que dice la Biblia sobre lo que dice acerca de qué es una mujer. No necesitas una Biblia para eso, ya sabemos qué es eso. En su lugar profundizaremos más en la pregunta, ¿cuáles son los propósitos divinos de una mujer? ¿Cuáles son los propósitos divinos de una mujer? Y quiero ser claro. Conocer los propósitos divinos de una mujer y tratar de vivirlos fuera de la fe en Cristo es un esfuerzo inútil. No ayuda. Hay muchas mujeres que creen en la clara distinción entre el hombre y la mujer, e incluso en una visión más tradicional del rol de la mujer en la sociedad y la familia, pero eso no
ningún bien espiritual. No les da ningunos puntos. En cambio, lo que debes de creer es 1 Corintios 15, 3 al 4, donde Pablo dijo, porque yo les entrego en primer lugar, de primera importancia, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el problema. Dios no te otorga puntos por estar de acuerdo con Él en ciertos temas. No tienes puntos de Dios. En cambio, debes creer que eres un pecador y que necesitas la gracia perdonadora de Dios para borrar la deuda de pecado que tienes contra Dios. Estar de acuerdo con Dios no te da puntos. Pero examinaremos algunos de los propósitos divinos de una mujer y en última instancia tenemos que decir de una mujer cristiana, porque solo la mujer que está en Cristo puede realizar y vivir plenamente la voluntad de Dios. Ahora, el desafío que tengo esta mañana es uno muy interesante y quiero ir más allá de las paredes del hogar. Que si bien el papel principal para las mujeres, como se define en las Escrituras, implica el matrimonio y la maternidad en el hogar, porque el diseño de Dios para una mujer es aquella gloriosa contribución que hace al hogar, pero ciertamente no está únicamente confinado al hogar. Así que lo que quiero hacer aquí esta mañana es ver el propósito de Dios para la mujer en general. Y claro, eso aplica grandemente al hogar y principalmente al hogar, pero quiero ir más allá de esas fronteras vamos a navegar a través de aguas turbulentas. Debemos navegar por un par de precauciones. La primera precaución es que no podemos definir la feminidad bíblica únicamente sobre la base de lo que una mujer piensa que es su personalidad o de lo cual podría ser su disposición individual, porque las personas están hechas de diferentes tipos de personas. Hay mujeres que son muy femeninas, hay mujeres que no son muy femeninas, hay hombres que son un poco femeninos y hay hombres que nacieron con callos en las manos. Así que reconocemos de nuestra experiencia en el mundo que todos estamos hechos diferentes. Pero quiero ser muy claro, la Biblia no reconoce el concepto de la personalidad. Es más preciso celebrar la variedad con la que Dios nos ha hecho a todos, pero a esa variedad no le toca elegir cuáles son las prioridades de Dios. Que hay cosas específicas que un hombre debe de hacer. Por ejemplo, solo porque no siente hacer esas cosas no quiere decir que está libre de esa responsabilidad. Por ejemplo, tengo hombres que son muy artísticos y le gustan hacer pinturas o construyendo algo. Y el pensar que tienen que ir a trabajar de 8 a 5 y traer un cheque se les hace difícil. Pero ¿sabes qué hacen? Tienen que hacerlo porque son hombres y es lo que son llamados a hacer. Y lo siento si eres muy artística. Bueno, pinta el sábado. Pero la personalidad o la disposición personal no determina las prioridades de Dios. Dios las determina. Así que esa es la primera precaución que tenemos que tener. Ahí es donde se encuentra el gozo. No en descubrirte a ti misma, sino en caminar obediente en los propósitos para los cuales Dios te creó. Hay una segunda precaución y tardaré un poco más aquí. Se requiere una medida de cuidado, ¿no? Porque al buscar lo que la Biblia dice acerca de cualquier tema, es posible caer en la trampa de convertir lo que los teólogos llaman la descripción en prescripción. En otras palabras, por ejemplo, podría encontrar algo en la Biblia que algo se describe y pensar que lo prescribe. Y esto es particularmente lo que tenemos que tener cuidado en el área de la mujer. Por ejemplo, podrías encontrar varias descripciones de cosas que las mujeres han hecho en la Biblia y aún así no son iguales, sino son una prescripción amplia para todas las mujeres en todo momento. Y mi favorito ejemplo es cuando se cuestiona la autoridad del hombre en la iglesia. Es el ejemplo de Débora. Débora fue nombrada jueza de Israel en Jueces 4:5 para salvar al pueblo de Dios de la opresión de los cananeos, cuyo ejército estaba comandado por un hombre vicioso llamado Sísara. Y Débora estaba ahí para
salvar a Israel. Y puedes decir, si ves, Dios usa el liderazgo femenino, pero si vas más profundo en la palabra, te das cuenta que la palabra de Dios llegó a Barak de Israel, pero fue a través de Débora que Barak debía liderar la revuelta contra Sisera, pero Barak dijo no, a menos que Débora vaya conmigo. Débora fue colocada allí por Dios, no como prueba de que las mujeres deben estar en liderazgo espiritual sobre el pueblo de Dios, sino en cierto sentido para avergonzar a los hombres de Israel para que se pusieran de pie. Y aún así Barak no quiso ir sin Débora. Entonces Débora profetizó y dijo, ok, iré contigo. Pero profetizó que la gloria por la victoria venidera iría a una mujer. Por lo tanto, no podemos usar a Débora como una prueba de que podemos mezclar los roles entre el hombre y la mujer. ¿Y qué era Débora? Dice, pues es que era como una madre. Así que Israel era como diciendo, quiero a mi mami que venga conmigo a la batalla. ¿Y cómo es que la gloria terminó siendo para una mujer en la derrota de Sísera? Eso nos lleva a otra mujer que nos puede usar para hacer una prescripción. Sísera fue derrotado por Dios y corrió por su vida. Llegó a la tienda de quien pensó que era un amigo y su esposa llamada Jael. Y cuando Sísera estaba durmiendo, Jael clavó una estaca de la tienda a través de su cabeza. Así que no diríamos que eso es lo que las mujeres deben de hacer eso con los hombres que no quieren. Entonces la descripción no es igual a la prescripción. Y aunque el pueblo de Dios a través de las Escrituras nos proporciona ejemplos maravillosos, también se debe tener un cuidado hermenéutico para comparar esos ejemplos con la enseñanza didáctica de las Escrituras. Debemos compararlo con las enseñanzas directas. Entonces, en ese espíritu, la ruta más segura que tenemos en cuanto a este tema es apegarnos estrechamente a un pasaje que ya conocemos, ya nos es conocido, que tiene claramente el propósito de delinear las cualidades de una mujer piadosa, y ese pasaje es Proverbios 31:10. Ahora, hubo un señor que escribió un libro acerca de eso, y podrías estar pensando, bueno, se trata de una mujer excelente. No se trata de la mujer en general. Es cierto que el propósito principal de Proverbios 31:10 es resaltar los rasgos de una esposa piadosa, pero quiero que sigan mi lógica por un momento. Primero, para ser una excelente esposa, primero ella tenía que ser una excelente mujer. Que las cualidades del carácter, las predilecciones y las tendencias son creadas por Dios antes que el matrimonio ocurra. Eso tenía que pasar primero. Tenía que tener un carácter excelente. He tenido suficientes consejería matrimonial que me muestra eso. Y el segundo es que si eso no te convence, el texto en sí mismo mueve al lector a ir más allá de los roles de la esposa y de la madre piadosa en Proverbios 31. Proverbios 31:30. Vamos a estar brincando mucho. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Mujer es la misma palabra hebrea traducida como esposa en el versículo 10, y así también podremos usar en el versículo 10 mujer, excelente mujer, virtuosa. Así que para ser una esposa excelente debes primero ser una mujer excelente. Y también señalaría que el versículo 29 es de naturaleza más general. Muchas mujeres o hijas han obrado con nobleza. Significado que las obras de la mujer en Proverbios 31 son el resultado de ser una excelente hija, como aparece en inglés, una forma cultural de decir una mujer en general. Así que, aunque el resultado de estas cualidades de carácter se ven primordialmente y principalmente en el hogar, el hecho es que la mujer piadosa de Proverbios 31 está reflejando propósitos piadosos como mujer y viviéndolos en el hogar. Por lo tanto, estamos en un terreno hermenéuticamente seguro extrayendo algunos propósitos divinos generales para una mujer, y ninguno de ellos debería ser devastadores o una noticia para ti. Pero mi esperanza es que todas ustedes acepten estos propósitos divinos y los tomen en serio, como si realmente ellos encarnaran su misión en la vida como una mujer que anhela complacer a su Salvador. Así que daré 10 propósitos divinos para una mujer, y ninguno de ellos sorprendente, solo afirman la voluntad creativa de Dios, se sobrepondrán entre sí, pero lo hago a propósito para tratar de matizar esto tanto como sea posible.
Así que primer propósito divino. Vamos a ir rápidamente. Ayudante. Y esta es la intención original por la cual Dios creó a la mujer. Está al tope de la lista. Génesis 2:20. El hombre puso nombre a todo ganado y a todas las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Esas son dos palabras importantes. Ayudante, alguien que presta asistencia. Que es obvio, pero es muy importante entender que el rol del ayudante es enfocarse en alguien más. La segunda palabra es adecuado. Adecuada quiere decir idóneo para él. Algunas traducciones dice un ayudante a la medida. Indica la idea de lo mismo pero diferente, como una imagen en el espejo. Es la misma pero diferente. Y le preguntas a alguien qué es una mujer. Una mujer es la misma, el reflejo mismo de un hombre. Eso es lo que es una mujer. Significa lo contrario. Eso es la fundación de todo. Y este propósito realmente encabeza la descripción de la esposa ideal. La mujer ideal. Proverbios 31:11. En ella confía el corazón de su marido y no carece de ganancia. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Observa un par de palabras clave. No carece de ganancia y ella le trae bien para siempre. La ESV le hace bien, no captura completamente el significado abundante en el verbo. Esto significa que hay un beneficio, hay una ayuda, hay un sentido en el que el tener a esta esposa lo ayuda a salir adelante. A veces en la consejería le pregunto a una mujer, ¿qué estás haciendo que su vida de tu marido sea mejor? Porque esa es una pregunta que te autoanaliza, pero ese es tu propósito. Eso es lo que quiero que notes, la cualidad del corazón de la mujer. Ella es confiable y es exageradamente abundante en su ayuda hacia él. Hay una actitud del corazón de servir. Así que el propósito dado por Dios de ayudar no es solo una actitud racia de, bueno, si tengo que hacerlo, supongo que lo haré. En cambio, hay una búsqueda agresiva de hacer una gran diferencia. Si lo puedo poner de esta forma, Dios no te diseñó con la intención de buscar complacerte a ti misma durante toda tu vida, sino más bien para ayudar, para acudir, para tratar abundantemente con aquellos que te rodean. Es ser la Tábata del Hechos, que cuando murió todas las mujeres a su alrededor están llorando porque ella había hecho su vida tan buena. Y realmente el resto de los 10 propósitos son simplemente los resultados, aplicaciones prácticas de ser una ayuda. Hermana, pero el segundo es una trabajadora, versículo 13. Busca lana y lino con agrado, trabaja con sus manos. Ella trabaja con sus manos con una actitud de deleite al hacerlo. Ella no está evitando el trabajo duro de manera similar. El versículo 25 dice: fuerza y dignidad son su vestidura. Y esto puede hablar de fuerza interna, y lo vemos mientras ella está sonriendo al futuro. Ella está siendo fuerte por el trabajo duro, y sé que Dios le dio a cada una de ustedes diferentes niveles de fuerza física. Dios físicamente las hizo diferentes a cada una de ustedes. Algunas de ustedes son por naturaleza físicamente más fuertes y otras están a un lado más delicado. Algunos de ustedes no pueden caminar durante la brisa porque se les llevaría. Pero como cualquier otra cosa, Dios solo espera que uses lo que Él te dio. Y abordemos la actitud del corazón de ser una trabajadora. Los tiempos modernos y el movimiento feminista introdujeron lo que un pastor llamó el síndrome de Barbie. El síndrome de Barbie, que el propósito principal de una mujer se convirtió en el elevarse por encima de hacer un trabajo real, hacer solo una pieza de exhibición, de tener la meta de casarse con alguien que es suficientemente exitoso, que no tengas que trabajar.
Eso es exactamente lo opuesto de esta mujer. E incluso al criar a tus hijas, deben criarlas para hacer trabajo duro, o de lo contrario, arruinarán la vida de algún joven al vivir una vida donde ella cree merecerlo todo y esté en la búsqueda constante de la autorrealización. El trabajo duro no es parte de la maldición del pecado. La relativa falta de resultado del trabajo duro es parte de la maldición del pecado. Es de trabajar y no llegar a ningún lado. Pero el trabajo no es una maldición. Hay un propósito divino tercero, organizadora. Versículo 15. Dice, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Se levanta antes del amanecer para preparar la comida de la mañana, porque es muy importante. Esta es la esposa de un noble y tiene sirvientes, mujeres jóvenes, en una casa grande. Sin embargo, ella misma se levanta para alimentar a los sirvientes. No sé cuántos de ustedes han mirado a Abby. No es una mujer sentada en la cama esperando que lleguen sus sirvientes. Esta es una mujer que se levanta a servir a sus sirvientes. Ella les sirve a ellos para que ellos puedan servir a su casa. Ahora, no es algo legalista, pero lo que muestra es que ella tiene un plan pensado y lo está ejecutando. Lo miramos también en el versículo 18. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. El primer parte, ella tiene una satisfacción interna de que está organizando su hogar. La segunda mitad del versículo nos da un ejemplo de su organización. No se apaga de noche su lámpara. Desafortunadamente que en 9 de 10 esa frase está mal interpretada. En el versículo 15 dice que se levanta temprano y en la noche otro. ¿Qué está diciendo esto? No que está hasta tarde trabajando. Es más fácil de entenderlo. Simplemente significa que su lámpara no se apaga. Porque si tienes lámparas de aceite y no tienes aceite, los papás dirían, bueno, vamos a dormirnos. Sus lámparas están llenas, está organizada. Así que cuando es tiempo de estar juntos en familia, hay confianza de que las lámparas estarán llenas de aceite. Versículo 27, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Quiere decir que vigila, proteger, observar atentamente. Incluso puede significar hacer brillar una luz sobre algo. Como mi esposa sargenta Silvia, nadie limpia como ella. Ella hará brillar esa luz y limpiará suciedad donde nadie lo encuentra. Y muchas veces nuestros hijos dicen, ¿crees que mi mamá se cuenta que basura ahí? Y dicen, no, pero sí. También habla de que no come el pan de ociosidad. Esto es ser proactiva, no reactiva. No está constantemente siendo atrapada, desprevenida debido a una mala planificación. Y nuevamente este es un propósito divino que se puede resolver en la vida de cualquier mujer. Y tiene que ver con el ser intencional al saber cómo usas tu tiempo. Y en realidad, antes de que empieza el día, ya debes de saber en qué consiste el siguiente día. Estar organizada no solo en cuanto a ti misma, sino en cuanto a los demás. Para la esposa, le pregunto, ¿qué estás haciendo proactivamente para atender la necesidad de tu esposo más allá de solo ocuparte de las tareas domésticas básicas? ¿Qué podrías organizarle para hacerle de ayuda? Para las madres, ¿cómo están organizando proactivamente la vida de sus hijos para que se sientan en orden? Muchas veces hablo con los padres que tienen niños locos y los niños no les obedecen. Y pienso que a veces queremos una píldora mágica
Pastor, dígame algún versículo que le pueda decir que arregle todo esto. Y lo que encuentro muchas veces es una falta de entendimiento, que la disciplina del niño es simplemente una pieza del pastel. El resto consiste en ser organizada y ser predecible. Que un niño que no sabe si va a ir a 7 o a las 2 de la mañana va a comportarse mal porque no es predecible. Así que el ser organizada es una gran cosa para un hogar, pero para todas las mujeres en general. ¿Cómo estás organizando tu propia vida para liberar tiempo para ayudar a otros? Si tu vida está consumida simplemente en ti, entonces ser organizada te liberará para ayudar a otros. Aquí hay un cuarto propósito divino, y no sé si hice esta palabra, creo que no existe. El cuarto propósito divino es hacedora de nido. ¿Esa es una palabra? No lo sé. Alguien que hace un nido. Hacedoras de nido. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Su casa está vestida de escarlata. Puede significar una tela de doble grosor o dos de algo. Lo más probable es que escarlata no esté hablando tanto del color como de la calidad que le proporciona adecuadamente a su familia, pero el color fue lo suficientemente importante como para que los traductores lo mantuvieran, porque no es simplemente ropa funcional, sino es también buena ropa. Versículo 22. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Esto a menudo se traduce como ella hace sus propias colchas. Y eso puede... En contexto, esto debe de decir cubiertas o ropas. El resto del versículo lo confirma. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Lino, probablemente tela importada de Egipto. Púrpura, tela teñida, importada de Fenicia. Ella se ha arreglado de una manera que es hermosa, elegante y femenina. Esta es una mujer piadosa, pero se cuida a sí misma, no solo a los demás. Nunca se ve a sí misma como una víctima de su propia familia. No dice, si no estuviera cuidando a estos niños mocosos, podría tener una vida. Ella se cuida a sí misma. Pero esto es lo que quiero señalar. Y creo que es la razón por la que los traductores se quedan con la palabra escarlata en versículo 21. En vez de decir ropa, te das cuenta que escarlata y púrpura. Pero más allá de eso, quiero que notes en todo el poema con qué frecuencia se menciona algo que es hermoso o que se puede convertir en algo hermoso. Versículo 10. Que su valor supera en mucho a las joyas. Versículo 13. Menciona lana, escarlata y púrpura. Versículo 21 y 22. Versículo 24. Menciona prendas de lino y cinturones. ¿Y a qué están ligados estos conceptos? Tres cosas. Versículo 15, su hogar. Versículo 21, su hogar. Versículo 27, su hogar. Todos ellos están ligados a su hogar. En otras palabras, ella se le ha dado la habilidad de crear belleza, de crear ambiente, de crear color y calidez. Ahora, ¿por qué es esto? Porque fuiste creada a la imagen de Dios. ¿No estás feliz de que Dios no creó el mundo negro y blanco y que creó el arcoíris con todos estos colores? Y que arcoíris solamente miramos los colores que nuestros ojos pueden mirar. Pero Dios te hizo de esa forma. Miren cómo se mira este cuarto. Cuando los hombres nos juntamos, nada más ponemos las mesas y no nos importa cómo se mire, porque así fuiste creada. Fuiste creada para ser un nido, para ser belleza. Cuando nuestras familias viajaron, mi esposa es como una abeja ocupada. Donde hay un hotel, ya lo está haciendo una casa. Ya está moviendo esto, moviendo aquello. Y miro y digo, esto parece nuestro cuarto. Y puedes mirar el humo de sus manos porque lo hace muy rápido. Tenemos un deseo dado por Dios y un anhelo por el color, por la belleza, el calor.
Y las mujeres se les da este propósito divino de embellecer donde quiera que vayan. Esa es una cosa gloriosa, porque eso crea un espacio encantador en el cual puedes caminar en esta vida y ministrar a todos los que te rodean. Así que mi pregunta es, ¿qué belleza estás creando? ¿Qué calidez estás dando, ya sea para tu familia o en la iglesia o en un hogar que es acogedor, alegre y agradable? Y eso no da mención si estás casado o no. Hay un quinto propósito divino, el propósito de seguidora. Seguidora, versículo 23. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto es el centro temático de este poema. Su esposo es noble, un anciano, un líder de su comunidad, y es conocido a causa de su esposa. Y escucha, si ella no fuera una seguidora, si no tuviera el carácter que ya hemos mencionado en el versículo 12, donde le hace bien a todo, bien en su vida, todavía sería él conocido en las puertas de la ciudad, pero como el pobre hombre con la esposa pendenciera. Las múltiples advertencias en Proverbios de tener cuidado de ser una esposa pendenciera se reduce a una cosa, una negación de ser una seguidora y una instancia en tener que enfocar todo su camino para su propio beneficio. Yo le digo a los hombres, no se casen con una mujer difícil. Y a las mujeres también, ustedes no se casan con niños, sino con hombres. Y esto se remonta a la maldición sobre la humanidad en la que la mujer, Génesis 3:16, tiene un deseo contrario al de su marido, que ella desea gobernar en lugar de seguir. Y esta parte de la maldición no se limita al matrimonio, sino también a otros reinos y relaciones. Pero la mujer redimida de Dios, la mujer que desea seguir a Cristo, que desea ser efectiva para el reino, es una seguidora de corazón. Para ser claros, esto no significa que no tengas o uses habilidades de liderazgo sobresalientes, cosas que ya hemos mencionado, como el organizar, que requiere de habilidad de liderazgo, pero esto está en el contexto más a menudo del ser una buena seguidora. Estando de pie a cierta distancia de la cruz, mientras Jesús estaba muriendo, habían mujeres y son mencionadas en Marcos 15:40. Se menciona a María Magdalena, María de la madre de Santiago y José y Salomé. Y estas mujeres dice, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Así que pongamos esto en el contexto del ministerio de Jesús. ¿Qué estaban haciendo las mujeres para ministrar a Jesús y a los discípulos? Esto podría haber sido que ellas están comprando comida, preparando comida, estableciendo el campamento. ¿Cuál era el propósito? El propósito era mostrar amor a Jesús, multiplicando sus esfuerzos. Solamente hay una ocasión donde Jesús está cocinando y después de su resurrección, y fue por un propósito. Así que una seguidora asume cosas que un líder no tiene que hacer para liberar al líder y así él pueda hacer más, para ser más efectivo. Hay un sexto propósito divino y es muy similar, pero en un nivel aún más alto. Y ese es el propósito divino de ser partidaria o apoyadora. Versículo 16 dice, evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, plantea una viña. Esta es una esposa que está tomando las ganancias de su esposo y multiplicando su fruto al invertirlo en este campo en el cual plantará una viña. Esto no es un respaldo divino al dicho carrera primero y familia después. Es una idea antibíblica, es contraria a los propósitos divinos de Dios para una mujer. Ahora, no todas las mujeres que están dotadas de esta manera, pero el principio general es el apoyo de allanar el camino hacia el éxito. Y ya vimos algunas de las mujeres que ministraron a Jesús y a los discípulos. Algunas de ellas llevaron esto a un paso más allá. Lucas 8:1-3 registra una lista de mujeres cuyo propósito principal como partidarias era el ministrar a Jesús. El texto dice, de sus posesiones, en este caso particular, algunas de las mujeres tenían recursos, por lo que los usaron para mantener a Jesús y a los discípulos capaces de enfocarse únicamente en el ministerio. Pero puedes pensar más allá de las esferas normales del hogar o la iglesia. Tú como mujer literalmente puedes elegir a alguien a quien vas a apoyar. De alguna manera,
decirle, voy a ministrarle a tu vida, voy a ayudarte a ser exitoso. Esto puede ser una madre joven. Imagínate a una madre joven. Imagínate a una madre joven abrumada por muchos niños pequeños a la que le dijeras, te voy a limpiar tu casa por un mes. La harías llorar hasta el piso y la harías ser más exitosa. Puedes escoger a cualquier persona. Puedes decir, escojo a esta persona. ¿Cómo te puedo ayudar a ser más exitosa? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer por ti? Al menos puedo orar por ti. ¿Qué tal? Esto es una cosa fenomenal y es como la iglesia debería funcionar. La esposa puede acercarse a su esposo con la pregunta simple de ¿cómo puedo ser más solidaria con tu misión particular en la vida? ¿Cómo te puedo ayudar a hacer más de lo que Dios te ha dado? El concepto es simple. ¿Qué necesidad podría llenar que haría que otras personas sean más exitosas? Hay un séptimo propósito divino. Estamos todavía en lo bueno. Ser un aprendiz. Ser un aprendiz. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría. Ahora, admito que nos estamos aventurando en territorio de todos los cristianos, pero el precedente aquí para la mujer piadosa es claro. Si es capaz de abrir su boca en sabiduría, ¿qué significa eso? Que ha adquirido sabiduría. Dado que todo el contexto es que se trata de una mujer que teme al Señor, entonces el versículo 30 dice, la sabiduría que adquiere es una sabiduría piadosa, aplicando la palabra de Dios día a día a la vida cotidiana. Amo Proverbios 23 que dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría con instrucción e inteligencia. Esta es la idea de valorar tanto la palabra de Dios que te cuesta aprender la verdad. Y la amonestación es agresiva. Obtén sabiduría, obtén disciplina, obtén instrucción e inteligencia. Así que para la mujer de Proverbios 31 hay una intencionalidad. Se ha establecido en el contexto de obedecer la ley de Dios. Así que ¿cómo lo aplicamos? Primero, pensando en las mujeres casadas, tengo una pregunta muy simple que le puedes hacer a tu marido. Y les aseguro que ninguna de ustedes ha pensado en esto. ¿Qué quieres que aprenda? Ahora, somos hombres y por lo menos necesitamos una semana para pensarlo. Primero va a haber un factor de shock y luego tal vez le diga nunca lo he pensado. Pero es probable que le dé una respuesta práctica a lo que tu respuesta debe ser. El enfocarte en ese tema, en tu aprendizaje personal. Puedes escuchar sermones, leer libros, escudriñar las escrituras para enfocarte en algunos versículos clave y él te dirá algo así. Me gustaría que aprendieras a relajarte y no ser tan intensa. Así que no tengo una palabra en hebrea para relajarte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, debo de confiar en el Señor y no ser tan intensa. Él te conoce mejor que nadie y puede darte información útil si lo recibes. Y va de ambos sentidos. También le digo eso a los hombres. Segundo, a toda mujer cristiana, yo le animaría a salir de su zona de confort. Si tienes a gravitar hacia una área de aprendizaje, entonces amplíe sus límites. Sé que a veces puede haber una desesperación de sentir, de gustarte algún pasaje y se abre tu Biblia en Salmos. Si nunca has estudiado el libro de Jueces, sal de tu zona de confort. Lee 3 introducciones a Jueces. Busca por qué está ahí, de qué se trata. Escoge un libro de la Biblia que no conozcas muy bien y léelo intencionalmente 10 veces. Y decídete a aprender. Tenemos una pequeña librería, pero está llena de buenas cosas. Decide, voy a comprar un libro cada una vez al mes y lo voy a leer. Expande tu aprendizaje. Debes ser un aprendiz y en esto es agradable y glorificas al Señor. Y por cierto, una vez que empieces no vas a poder parar. Porque esta es la forma más dulce y deliciosa de pasar tu vida caminando con el Señor, independientemente de tu situación particular en la vida. El octavo propósito divino, el cual es el resultado natural del séptimo, es ser una maestra. Fuiste llamada a ser una maestra. El contexto general de Proverbios 31 hace que este propósito sea claro.
Proverbios 31:1 dice: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Esta es una madre que enseña a su hijo, quien probablemente llegará o acaba de ser rey. La mejor evidencia es que Lemuel es un apodo para el hombre llamado Salomón. Así que ¿de dónde se originó? Se originó en Betsabé, junto con Salomón, dando la versión redactada de las lecciones que ella le había enseñado. Pero también mire hacia atrás en el versículo 26, ya hemos visto que la mujer piadosa es un aprendiz. ¿Cuál es el resultado natural? Dice el 26, hay enseñanza de bondad en su lengua. Enseñanza de bondad. Esto es lo que algunos llaman la palabra más importante en el Antiguo Testamento, Hesed, el amor del pacto que Dios muestra para con su pueblo. Es un concepto rico que abarca los altos ideales de gracia, misericordia, compromiso y amor en una relación de pacto. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Está ella enseñando de una manera que demuestra un amor bondadoso? ¿O está ella dando instrucción sobre el concepto del amor bondadoso? Bueno, afortunadamente no tenemos que elegir. Ambas son verdad. Primero, el paralelismo de la poesía hebrea indica contenido. Lo que ella está diciendo: abre su boca en sabiduría, ese es el contenido, y hay enseñanza de bondad. Literalmente en hebreo, el Torah de Hesed, la ley del amor del pacto. Es el contenido que ella ha aprendido de la gracia de Dios, que está aplicándola a su vida y a otros. Nunca se diga que la gracia empezó en el Nuevo Testamento. Ella está enseñando de la gracia, que Dios es un Dios de gracia. Ahora, esto no quiere decir que no puedes enseñar a tu esposo. Puedes enseñar a tu esposo sin tener autoridad sobre él. Mi esposa no es solo mi esposa, es mi hermana en Cristo. Y ella me instruye en la palabra, especialmente cuando me salgo de ella. Pero también tenemos una indicación de la manera de su enseñanza. La totalidad de Proverbios 31 da la impresión definitiva de que es una mujer con fuerza bajo control. ¿Quién es ella? Versículo 11. En ella confía el corazón de su marido y no carece de ganancia. Eso no es el caso de una mujer que es una espina en el costado de su esposo. Versículo 25. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Esa es la contemplación de una mujer fuerte que está contenta, confiando en el Señor. Y si ella fuera una esposa, madre y líder de su hogar que fuera problemática, de lengua venenosa y quejumbrona, lo siguiente no podría suceder. Versículo 28-29, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Ella es una maestra. Tito 2:4 afirma esto: al dar a las mujeres mayores es el deber de enseñar a las mujeres más jóvenes, y el contenido de su enseñanza es teológico, aplica. Que amen a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Y qué tal con tus propios hijos? Una de las cosas que amo de ser pastor es que puedo caminar con la gente a través de su vida, en diferentes etapas de su vida, y puedo checar a las personas. Y he estado aquí por suficiente donde conozco bebés que ahora con los cuales ahora tengo conversaciones. Y tengo a padres que tienen hijos de 17, 18 años y tienen esa desesperación de enseñarles todo lo que puedan, porque ahora ellos se han dado cuenta: wow, ya van a cumplir 18, ya no van a escuchar. Y si tus hijos te dicen, ya tengo 18, no me digas nada, eso es lo único que les da derecho es a ir al ejército. Y también me da derecho a mí a no darte ya ni un centavo. Así que los niños tal vez te digan: oh, disculpa, no había pensado en eso, voy a sacar la basura. En toda seriedad, ¿qué tal esto? ¿Alguna vez has hecho una lista de todas las cosas que quieres enseñarle a tus hijos? Si ellos son bebés, confía en mí y haz una lista. ¿Qué quieres que sepan cuando tengan 5 o 7? Y eso se acelera cuando tienen 15, 16 y nunca termina. Pero encuentra a alguien a quien enseñar. Fuiste creada para ello. No creo que haya una sola mujer en la iglesia que
¿No le gustaría que una de ustedes, mujeres mayores, les dijera, te puedo llevar a comer y darte unos consejos que aprendí en mi vida? Especialmente si le estás comprando lonche. Hay un 9º propósito divino. Debes de ser una observadora. Una observadora. Lo que quiero decir con observadora es de ser alguien que ve una necesidad y satisface esa necesidad. Quiero que note que la esposa que se describe en Proverbios 31, no lo voy a leer porque no tengo tiempo, es una esposa de un hombre rico. Ella es de alta clase, pero ella sirve a los demás. Les voy a dar una lista, versículo 13, versículo 15, versículos 18, 19, 20, 21, básicamente todo, versículo 27, 31, todos ellos son ejemplos de ella sirviendo y observando a otros. La idea de observadora va un paso más allá que ser ayudante. Ayudante es el primer propósito, pero ser una observadora es buscar agresivamente formas de satisfacer una necesidad. Puedes ser un ayudante cuando alguien te pregunta, te lo pide, y eso es fantástico. Pero la observadora no espera que le pregunten. Esto me preguntó una joven. ¿Cuál es la diferencia entre una niña y una mujer? Y pienso que de Proverbios 31 la respuesta es que una niña puede servir y hacer cosas que se necesitan en varios contextos, pero una mujer ve esas necesidades y las hace sin que se lo pidan. Esa es la diferencia. El propósito divino de una mujer no es simplemente ser una consumidora, sino una observadora para ver qué necesidades se pueden satisfacer. Para una esposa esto se logra estando muy atenta a sus maridos y discerniendo cualquier pequeña cosa que pueda hacer que su vida sea un poco más productiva o pacífica. Para las madres esto se logra haciendo un inventario general de lo que cada niño necesita de usted. ¿Qué otro? Todas ustedes madres pueden describir todas las diferencias de sus hijos. El número 1 y 2 son similares. El número 2 al 4 son iguales y el quinto no, o sea, nadie lo conoce. Así que esta es mi pregunta. ¿Qué otro acto de servicio adicional podría hacer por cada niño? Y por cierto, esto incluye a los niños que ya han crecido. ¿Qué hay una cosa más que pueden hacer para cumplir sus necesidades? Y para aquellas que aún no están casadas o previamente casadas, ustedes reciben una mención especial del apóstol Pablo. Y amo esto. Él dice, hace su posición muy firme en 1 Corintios 7:7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de esta clase y otro de otra clase. No sé si captaste esto. Dice que cada persona tiene un don de Dios, ya sea el don de matrimonio o el don de estar soltera. ¿Cómo puede el no estar casada ser un regalo, un don? Versículo 32 dice, quisiera que estés libres de preocupación. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ese es un regalo que puede literalmente pasar 12, 13, 14 horas de tu día sirviendo al Señor en cualquier capacidad que quieras. Así que vive esa vida como observador. Un 10º propósito, cuidadora. El propósito 10º es ser cuidadora. Claramente la mujer de Proverbios 31 está cuidando a todos los que la rodean. Ellos conocen su amor porque ella demuestra ese amor con sus acciones. Las palabras sin acciones son huecas, ¿verdad? De hecho, quiero mostrarle un versículo. Vayan conmigo a Proverbios 11:16. Para que miren eso. Proverbios 11:16. Proverbios 11:16. Dice, la mujer agraciada alcanza honra y los pedrosos o despiadados alcanzan riqueza. Ahora esto no es complejo. La mujer que es misericordiosa, agraciada hacia los demás, recibe la recompensa natural de ser honrada. Algunas la traducen como gloria, pero luego tienes esta segunda mitad que aparentemente no se relaciona. Y los poderosos o despiadados alcanzan riqueza. Bueno, una vez más tenemos un pequeño conjunto de proverbios que ayudan a interpretarse unos a otros. Y este es el versículo 16 que encaja mejor con el 17. Dice,
La mujer agraciada alcanza honra y los poderosos o despiadados alcanzan riquezas. Y el 17, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Pones eso junto y tienes un patrón. Mujer agraciada, hombre despiadado. Hombre misericordioso, hombre cruel. Entonces, ¿cuál es la motivación de la crueldad del hombre? Obtener riquezas, pero en última instancia se hace daño a sí mismo. ¿Qué le está diciendo? Que un patrón de por vida de haber puesto el dinero, el éxito o el logro personal por encima del amar a los demás e incluso a expensas de los demás, en última instancia te traerá daño. Pero la mujer o el hombre sabio tiene gloria y trata abundantemente con su alma. Así que el enfoque claro en el versículo 16, la mujer agraciada es como ella se relaciona, ese es el enfoque. Un comentarista escribe de esta mujer agraciada: la mujer agraciada personifica el rasgo femenino de colocar las relaciones por encima de la carrera o los logros. Y por cierto, esta no es necesariamente la más extrovertida, no es la más conocida, no es la mujer que aparece externamente como la mejor amiga de todos. Tampoco es ella la que solo cultiva una o dos amistades muy profundas, se ignora a todas las demás a su alrededor. En otras palabras, la mujer del versículo 16, ella no tiene una milla de ancho, pero una pulgada de profundidad en cuanto a sus relaciones, ni tampoco una pulgada de ancho y una milla de profundidad. Jesús era el maestro de las relaciones y organizó sus relaciones en capas. Pedro, Santiago y Juan formaron su círculo íntimo. A veces se incluía el hermano de Pedro y Andrés. Después Jesús pasaba mucho tiempo con sus 12 discípulos y luego pasaba tiempo con grandes multitudes, pero a menudo se le veía retirarse de nuevo con los 12 y de allí retirarse a los 3. Y tuvo un balance. Fue amable y agraciado con todos los que lo seguían, pero sí invirtió más en algunos que en otros. Así que diría que algunas de ustedes pueden necesitar limitarse y profundizar en algunas relaciones y otros de ustedes pueden necesitar estirarse y expandir sus relaciones. Todo de tal manera que gane la reputación de bondad y gracia que naturalmente conduce a la gloria de la que se habla en el versículo 16. ¿Le puedo decir esto? A veces dividimos nuestras iglesias y tenemos las jóvenes aparte, pero en un cuarto como este miro a varias edades. Encuentra a alguien que tenga décadas de diferencia entre tú y ella y díganle hi, hola, y encuentren sus historias. Esta es una cosa maravillosa de hacer. ¿Cómo cuidas? Esta es la cosa que no les debo decir, porque ya saben cómo hacerlo. Pero tu naturaleza pecaminosa te quiere parar. Dice esto: he estado en consejería con hombres ya mayores que se quejan de sus madres que son frías. Y hay hombres de 50 años que llorando me dicen que daría todo lo que fuera porque mi madre me abrazara. Dios te hizo para hacer creaciones emocionales, pero te hizo para mostrar ese amor hacia los demás. ¿Por qué buscar o perseguir los propósitos? Tu identidad no está en tu género, sino en Cristo. Pablo dijo famosamente: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Eso es la buena información. Pero todo esto se predica en algo. La razón por la que hago este mensaje es porque nuestra cultura me ha forzado a hacerlo. La cultura ha sacado una arma y nos ha apuntado a decir: créenos. Y le hemos dicho: no, esto es buena información, pero está basada en una agenda que otra persona la ha hecho. ¿Le puedo dar la mejor parte? La mejor parte es cuando dejas el mundo atrás. Y quiero elevar mi pensamiento
Y es posible tratar de encontrar la fórmula cristiana y pensar que si tan solo cumplo con esta lista de cosas, entonces estoy viviendo la vida cristiana, o en este caso, en particular, la vida de la mujer cristiana. Pero quiero sugerir algo. Sí, es verdad. Tú fuiste diseñada por Dios y ordenada por Dios para cumplir esos propósitos en una variedad de niveles, dependiendo de cómo Dios te haya hecho. Pero hay un llamado más alto que el simplemente tratar de cumplir con esta lista. Hay una noción más elevada que perseguir. Y deja el mundo en el polvo, lo deja atrás. Ni siquiera puedes pensar en el mundo. Y sé que vas a aplicar esto, y vas a hablar de esto, y vas a pensarlo, y vas a ser mejor cuidadora y mejor organizadora. Y eso es grandioso. Pero más alto que eso es Salmo 37:4. No vayas ahí, te lo voy a leer. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora déjame hablarte de esto. Deleítate. Quiere decir buscar, anhelar, el pasar tiempo en la palabra, el pensar, meditar. Qué irónico es esto. Es un Dios a quien nunca has mirado o tocado. No lo puedes oler, no puedes usar tus sentidos. Sin embargo, Él es sobreabrumador. Quiere decir pasar tiempo en la palabra, y no simplemente un capítulo en el día, sino pasar tiempo en la palabra que te hace pensar y meditar en la palabra. Decir, esta semana voy a meditar en el hecho de que Dios, el Señor, es mi pastor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el salmo antes de eso? El Señor murió por mí. Y en el salmo siguiente dice que el Señor regresará por mí. Y puedes contemplar eso. Deleitarte en el Señor quiere decir que tal vez hagas un diario de tus meditaciones sobre una verdad en particular. Cada día voy a escribir una implicación de que Dios todo lo sabe, que conoce mi corazón, el corazón de mis hijos, de mi esposo, de mis amigas, que conoce todas las cosas en el pasado, en el futuro, en el presente, que conoce todas las cosas que podría haber pasado. Quiere decir orar en respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste un salmo? Una de las cosas más que me gusta más es el leer libros en los pasajes y orarlo al Señor. Si mantienes un ojo abierto, te darás cuenta que me la paso leyendo. ¿Qué tal leer libros útiles que no solo te están dirigiendo a hacerte sentir bien? Muchos de los libros son diseñados para hacer sentir bien a las mujeres y son malos en doctrina, pero están tratando de venderte una emoción y no una verdad, en lugar de depositar la verdad en tu alma. ¿Qué tal el ayunar y orar por una temporada aquí y allá? Piensa, que el lunes, martes y miércoles no voy a comer, solamente voy a orar acerca de este asunto. ¿Qué tal el pensar en Cristo, pensar en la cruz? ¿Cuándo no fue la última vez que pensaste en la vía dolorosa, en el sufrimiento de Cristo? O en el momento en que Cristo estaba tan débil en su cuerpo que no podía cargar un madero. El pensar en la salvación, en cada pecado que has cometido y en el hecho que Dios dijo, consumado fue. Pensando en tu justificación que has sido perfecta, en tu regeneración, de que eras una rebelde, ibas hacia el infierno y el Espíritu Santo dijo, no te dejaré ir ahí. ¿Qué tal el pensar en la triunidad de Dios? ¿Qué tal el pensar en la gloria del Mesías, el poder del Espíritu Santo, en la hermosa novia de Cristo, la iglesia? El hecho de que ustedes tienen familias biológicas horribles, pero tienen una familia espiritual y los mirarás por toda la eternidad. Y tal vez pienses, pensé que ya no iba a ver al pastor Steve, pero no. Somos hermanos juntos, más que tu propia familia.
¿Qué tal el confesar tu pecado hasta el punto de romper en llanto, hasta llegar a un punto de arrepentimiento y constricción? El decir, ya nunca más diré, cuando tal o cual situación suceda en mi vida, realmente me tomaré el tiempo de buscar al Señor. ¿Qué tal el determinar que te prepararás seriamente y con gravedad para el día del Señor? Que te prepararás para la cena del Señor. ¿Qué tal que tal vez tu lengua podría estar más bajo control? Que tu tiempo es mejor empleado, tus palabras son una bendición, tu confianza en el Señor fortalecida para poder así sonreír al futuro. Y esa es solo la parte de deleitarse en el Señor. Salmo 37:4 dice que si te deleitas en Dios, Él te dará los deseos de tu corazón, no que obtendrás todo lo que quieras, sino que querrás lo que Dios quiere que quieras. Eso quiere decir, tus deseos estarán alineados con los deseos de Dios y simplemente caminarás en ellos. Déjame ponérselo honesto. Eso es lo que Pablo llama en Gálatas 5 el llamar en el Espíritu, el caminar en el Espíritu. Que si en realidad te determinas a que vas a dejar que si en verdad te acuerdas de la última vez, del último punto de deleitarse en el Señor, Él te dará los deseos de tu corazón y te ayudará a ser una ayudadora y todos los demás, una trabajadora, organizadora y observadora. Y que si te determinas a dejar de jugar a la cristiana comprometida y empezar a buscar al Señor, anhelando a Dios, leyendo, meditando, orando y aprendiendo, entonces estarás cumpliendo el propósito final que Dios tiene para ti. No una ayudante, no una trabajadora, no una organizadora, una seguidora partidaria, aprendiz, maestra. Esos son secundarios. No, ahora estarás cumpliendo el propósito que hace que todos los demás sucedan de forma natural y orgánica. Eres una adoradora. Ese es tu propósito. Y simplemente se sale en los demás días. Ese es el propósito divino de una mujer cristiana y de un hombre cristiano. Y lo que Dios te ha llamado a hacer y a hacer como mujer fluirán de tu deleite en el Señor, porque Él te dará los deseos que Él quiere que tengas y caminas en ellos. Tengo un reto para ti. Sé que vivimos en un mundo ocupado, pero mi reto para ti es que en los siguientes 8 días encuentres una forma de pasar 5 horas más en el Señor. Encuentra la forma. ¿Puedes hacerlo? Creo que puedes. ¿Es el Dios del universo lo suficientemente digno de que le des 5 minutos, 5 horas más a la semana? ¿Es el Dios del universo más digno que le des un poco más de tiempo en lugar de Netflix? De decirle, voy a pasar 15 minutos con el Señor absolutamente. ¿Es el Dios del universo para decirle a tus hijos van a salirse al patio porque mamá va a pasar tiempo con el Señor? No haciendo más estudios bíblicos sino leer un versículo y decir, Dios, voy a orar a través de este versículo hasta que caigan lágrimas. Encuentra un libro que te ayude a explicar la Biblia y léelo y deleítate en el Señor, y te garantizo que al hacer eso, esta lista de 10 cosas sucederán. Y la lista será irrelevante porque ya estarás caminando en el Espíritu y harás esas cosas naturalmente, porque eso es lo que los adoradores hacen. Acabe. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, que sea útil a estas hermanas en Cristo. Lo oro en Cristo Jesús. Amén.